Entonces, a manera de juicio, el Señor Jesús empezó a hablar en parábolas. Y las parábolas tienen dos propósitos, o un propósito doble. A unos, a los que les fue dado, van a entenderlas, y a los que no les fue dado, no la entenderán. Es más, los van a confundir. Al que tiene, dice, se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Porque el pueblo estaba duro, endurecido, su corazón no recibía de ninguna manera. Ellos, viendo, no veían las obras del Señor y no las consideraban de Dios. Oían sus enseñanzas y es como si no las escucharan. Con esto están cumpliendo, como dice también Mateo, cumpliendo la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso que había dicho Isaías mucho tiempo atrás, ahora se estaba cumpliendo claramente. El rey estaba ahí, el Mesías prometido estaba ahí, y el pueblo lo rechazaba. Entonces el Señor ese día narró 4 parábolas en público. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. Y con esto estaba narrando el Señor, estaba abriendo el entendimiento de algunos y cerrando el entendimiento de otros. Estaba hablando de los misterios del reino, cosas ocultas hasta ese momento, misterios, pero que ahora estaba empezando a revelar. ¿De qué estaba hablando el Señor? De cómo se iba a desarrollar el reino a partir del rechazo de Israel. Israel rechazó al Mesías. Entonces, ¿qué pasó? ¿El reino se terminó? No. El Señor empieza a mostrar lo que iba a ser el reino hasta su llegada nuevamente, hasta su segunda venida. Entonces, a nosotros que nos fue dado entendemos lo que el Señor quiso decir con esas parábolas. Entendemos que, así como un sembrador siembra semillas en diferentes terrenos, entendemos que el reino va a ser anunciado a todo hombre, pero que muy pocos van a aceptar ese mensaje. Aquellos que ya están preparados, una proporción muy pequeña. Otros directamente la van a rechazar, la van a negar. Algunos la van a tomar con superficialidad y otros no van a estar dispuestos a entregar todo lo que ese reino requiere. Pero algunos sí, en la tierra fértil. Y también vemos que Satanás va a querer contaminar esas personas que son el terreno fértil. Entonces va a mezclar trigo y cizaña durante esta época, durante este periodo, desde la primera venida hasta la segunda venida, va a convivir el trigo con la cizaña. El trigo serían los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. Pero el Señor dice, no están ustedes a arrancar esa cizaña, porque pueden hacer daño al trigo. Pero llegará el momento, al final del siglo, que Él enviará a sus ángeles para hacerlo. Y a unos los recogerá y estarán con Dios para siempre, y a otros irán al castigo eterno. Y también compara al reino de los cielos y dice que el reino de los cielos va a ser como un árbol que nace de una semilla muy pequeña de mostaza. Es decir, que el reino va a tener un comienzo muy humilde como el que estaba ocurriendo en ese momento. El Señor con sus 12 apóstoles, un comienzo muy humilde y que en ese momento parecía imposible que ocurra algo porque lo querían matar. Pero el Señor está revelando que ese comienzo humilde iba a dar un fruto terrible, iba a transformarse en un árbol enorme. Desproporcionado el crecimiento, pero cuidado, dice el Señor, porque va a dar lugar también a que se aniden en él
aves, que son el símbolo de Satanás. Entonces, dentro del reino también iban a trabajar agentes de Satanás. Un poco el mensaje del trigo y la cizaña. Y por último, el reino es como una harina también que va a ser contaminada con las falsas doctrinas, hasta el punto, dice, que inclusive toda la harina va a estar fermentada. Entonces tenemos que estar atentos porque el Señor habló de esto, y lo que hoy estamos viendo es lo que el Señor estaba anunciando. Esta es la época a la que el Señor se refería, el período, los últimos días. Los últimos días no son los últimos días donde hasta que el Señor llegue, sino todo el período desde que el Señor vino por primera vez hasta que Él vuelva. Ese periodo de tiempo, que hasta hoy llevan 2000 años más o menos, se llaman últimos días y se va a extender hasta que Él venga. Son los últimos días. Juan, en su primera carta de Juan, él habla, estamos en los últimos días. ¿Se entiende? Ahora bien, el Señor habló 4 parábolas en público, que hablaban de cosas generales, las que acabo de decir, cosas generales del reino. Pero después en la intimidad con los discípulos, ellos le preguntan el significado de 2 de ellas, de eso hablamos los domingos anteriores. Y el Señor ahora les va a narrar otras 3 parábolas. Hoy vamos a ver 2 de ellas. Pero quiero que entiendas, porque esto es muy importante para interpretarlas, que el Señor estaba solo en su intimidad con sus discípulos. Esto que les va a hablar van a ser misterios del reino que tenían que ver específicamente con los discípulos. Había cosas que los discípulos tenían que entender, algo muy personal. Los misterios que habían narrado hasta ese momento eran generales, pero esto era para cómo un discípulo personalmente se relaciona con el reino. Entonces, en esa intimidad, el Señor les dice, vamos a el versículo 44 hasta el 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy simples estas parábolas, no tan simple el significado, ha dado lugar a muchas interpretaciones, pero son parábolas muy simples y siempre te recuerdo que el Señor usa ejemplos de la vida cotidiana, cosas que el pueblo, el que escucha, en este caso los discípulos, están relacionados, algo que no les costaría nada entender. El Señor siempre está usando ejemplos simples. Y acá está hablando de, en primer lugar, un tesoro escondido. Vos dirás, wow, eso no es tan cotidiano. Pero vos tenés que entender que en nuestra cultura es muy diferente la de ese tiempo. Las personas, cuando tenían alguna riqueza, cualquiera sea, algo valioso, no tenía un banco como tenemos hoy para depositarlo. Hoy alguien que tiene algunos ahorros lo deposita en el banco, eso es lo normal. Si hoy el Señor tendría que decir una palabra sobre eso, diría, bueno, fue y depositó en el banco. Pero en esa época no se hacía así. Lo normal era enterrar los bienes. Fíjate, te voy a poner 2 ejemplos. Fíjate, vamos a Mateo 25:14, otra parábola del Señor.
Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿La conocés, no es cierto? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, ¿y qué hizo? Lo enterró, lo depositó en el banco. ¿Qué hizo? Cavó un hoyo, cavó un hoyo y lo escondió, y escondió el dinero de su señor. Eso era una actividad normal. No es que fuera algo rarísimo lo que hizo, eso era lo que se hacía. ¿Por qué? Porque había peligros. Las casas no eran seguras. Casas de barro. Fíjate lo que dice el Señor en Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ese era el peligro concreto de tener tesoros. Vos te acostabas a dormir y no le costaba a nadie, nada, a alguno hacer un agujero en la pared y extraerte todo lo que vos tenías. Entonces el recurso más seguro era enterrarlo. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un tesoro escondido, tal vez no era algo de todos los días, encontrar un tesoro escondido, pero también era algo que esporádicamente ocurría. Y vos conocés la historia de Israel. Vos sabés que Palestina, el territorio de Israel, era una sucesión de invasiones, de conquistas y de saqueos. ¿Sí? Entonces, ante la inminencia de una invasión, el dueño del campo dice, uy, se viene el invasor, viene, no sé, el ejército de Asiria, por ejemplo. Él sabía que iban a saquearle todo. Entonces, ¿qué hacía? Todo lo valioso que él tenía lo enterraba en el campo y le ponía una marca que solamente él sabía. Ahora, ¿qué podía ocurrir? Que él muriera, que los conquistadores vengan y lo maten, o podía ocurrir que se lo lleven a otro territorio, a otro país. La cosa es que ese tesoro quedaba ahí olvidado hasta que venía alguien accidentalmente y lo encontraba. Esto no era algo difícil de que ocurriera. Ocurría en ciertas ocasiones. Tal vez incluso, cuando el Señor narró esta historia, había pasado algo parecido hacía poco. Entonces, el Señor utiliza ese evento, esa cosa que estaba en el conocimiento de todos para dar esta enseñanza. ¿Amén? Y vemos que acá habla de un hombre que está trabajando en el campo. Ese campo no le pertenecía. Estaba cavando un hoyo, tal vez, no sé, para hacer un pozo de agua, no sé, no se me ocurre. O tal vez estaba arando directamente. La cuestión es que él accidentalmente, de manera sorpresiva, no lo estaba buscando, no esperaba nada, se encontró con un tesoro enorme. Y vos esperás que este hombre tome ese tesoro y se vaya. Sería lo esperable. No, es algo raro. Dice que lo esconde de nuevo. Y va y vende todo, muy gozoso. Había encontrado algo maravilloso. Y muy gozoso dice, va, vende todo. Y compra el terreno. Bueno, claro, hay detalles extraños, ¿no? ¿Por qué lo enterró? Hasta parece un poco
Si lo pensás un poco antiético, porque decís, bueno, pero no era su terreno, tendría que haberlo avisado el dueño. No le dijo nada y se compró el terreno. No tenemos que pensar en eso porque ese no es el punto de la enseñanza. De todas maneras, para que te quedes tranquilo, la ley judía declaraba que lo que vos te encontrabas era tuyo. Era tuyo. Y eso no era un tesoro que había enterrado el dueño del terreno porque él hubiera sabido que estaba ahí. Eso es un tesoro que ya estaba antes de que el dueño actual lo comprase. Entonces ese tesoro no era falta de ética quedarse con ese tesoro. Lo raro es que él lo enterró. Bueno, no tenemos que prestar atención a los detalles en las parábolas, porque los detalles te pueden hacer ir por las ramas. Entonces tenemos que prestar atención a la enseñanza central. Algunos interpretan que este tesoro escondido es el remanente de Israel. Nosotros sabemos, cuando estudiamos Romanos, que no todo Israel no todos los judíos son judíos, que no todos los judíos eran elegidos por Dios, sino un remanente, un porcentaje. Bueno, algunos interpretan que ese remanente es el tesoro que el Señor estaba escondido entre todo, digamos, entre todo Israel, y que el Señor compró con su sangre, con su sacrificio, dio todo por Él. Es una buena explicación. Pero le estaba hablando acá a 12 hombres en la intimidad, y lo que le estaba diciendo era algo que les incumbía a ellos y a través de ellos a todos los que van a ser sus siervos. Entonces, ¿el Señor de qué está hablando concretamente con esto? ¿Cuál es la palabra que vos podrías resumir todo esto? Bueno, si no la pensaste te la voy a decir yo. Valor y costo. Este hombre se encontró con algo extremadamente valioso, enorme, inesperado, tan grande este valor que él no se lo podía llevar así, nomás, y tuvo que entregarlo todo por esto. Entonces lo encontró, no lo buscaba, no hizo nada por ganarlo, pero tuvo que darlo todo para vivir con eso. ¿Entendés el mensaje de esta parábola? El reino de los cielos puede suceder como este hombre, que lo encontrás sin buscarlo, pero tenés que venderlo todo por él, tenés que dejarlo todo por él. Todo. Esto era algo que le estaba diciendo a estos discípulos. El reino de los cielos es demasiado valioso. Y estar en el reino de los cielos no es gratuito, no es agarrártelo y llevártelo y se acabó. Todo implica, y ellos lo entendieron. Pedro, vamos a leer Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Había entendido la parábola. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o madre o padre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Todo. No hay nada más importante que el reino. Hay quienes lo encuentran sin buscarlo, pero les cuesta todo.
por decirlo de alguna manera, comprar el reino te cuesta todo. ¿Amén? Le estaba diciendo a los discípulos necesitaban saber eso. Todo. El Señor Jesús dijo en Lucas 14:20, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo. El apóstol Pablo no estuvo ahí. No era parte de los 12, pero él también lo entendió. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Entendés? Los discípulos lo entendieron. Todo. Y dice el Señor también, les dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otro ejemplo. Y si vos lo lees, vas a encontrar muchos paralelismos con el anterior. ¿Sí? Pero acá tenemos a un mercader. Este mercader no se encontró con la perla de golpe como el otro que la encontró inesperadamente. Este mercader buscaba. Este era un mercader, porque dice que la palabra en griego es que era un mercader que comerciaba con muchas piedras, un mayorista. ¿Sabes cuál es la palabra griega para este mercader? Emporio. Ahora sabes lo que es el emporio de la pizza, ¿no? ¿Qué quiere decir? El emporio de la zapatilla, no sé. Emporio. Es mercader mayorista. Este era un mayorista de perlas. Y de paso te va a gustar, ¿sabes cómo se dice perlas en griego? Margarita. Margarita, ¿te gusta? Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Perla en griego es margarita. Entonces este era un mercader de margaritas. Buenas perlas. De buenas perlas. Él buscaba buenas perlas. Las perlas eran las joyas más caras de la antigüedad. Las más caras. Vos pensás, por ejemplo, que el cielo, cuando en Apocalipsis se describe al cielo, se habla de perlas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eran tan caras? Porque eran extremadamente difíciles encontrarlas. ¿Dónde se encuentran las perlas? En las ostras, en el fondo del mar, en el Océano Índico, en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, allí se encontraban las perlas. Pero no tenían el equipo que tenemos hoy los buceadores. Hoy te pones un equipo de hombre rana, bajás y buscás tranquilo las perlas. En ese entonces no pasaba esto. ¿Sabés cómo hacían? Se ataban una roca en la cintura, una roca bien pesada, y la tiraban al mar. Y ellos iban rápidamente al fondo del mar. Imagínate esto.
en un mar atestado de tiburones y andás a saber qué otras cosas. Ellos llegaban al fondo, tenían que agarrar la roca, la perla, deshacerse de la roca y volver. Si no habían caído en un lugar demasiado profundo donde ya no le alcanzaba el aire y los pulmones les reventaban. Si no se entusiasmaban demasiado agarrando las perlas o la ostra, hasta que se quedaban sin aire. Y si a la vuelta no se encontraban con ningún tiburón o algo, llegaban a la superficie. Ese era el costo de las perlas. Costo de vidas. ¿Vos viste los diamantes de sangre? Bueno, antes eran las perlas de sangre. Era terriblemente costoso las perlas. Entonces, no cualquiera tenía perlas. Las personas extremadamente ricas tenían perlas, margaritas. Se habla de la reina, la esposa de Calígula, que se vestía con perlas. Era algo muy raro. Los reyes, los emperadores agarraban las perlas, las disolvían en vinagre para demostrar su poderío y se las bebían. Era un sinónimo de poder, de extremada riqueza. Y este mercader era muy rico, evidentemente. Dice que buscaba muchas perlas, que busca buenas perlas, dice. Pero no había una que le satisfaciera hasta que encontró esta. Buscando la encontró. Y fue y vendió todo lo que tenía. Todo, todas las otras perlas, todo lo que tenía, lo vendió para esta, la preciosa, y la compró. Entonces vemos que acá son dos cosas valiosísimas que requerían que se venda todo para poder adquirirlo, para poder comprarlo. ¿Amén? Pero la diferencia crucial con la otra parábola es que este hombre buscaba, el otro lo encontró sin buscarlo. Ahí estaba. Pero este sí lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, hasta que lo encontró. Hay personas que se encuentran con el reino de golpe, hay personas que van probando, de religión en religión, de iglesia en iglesia, hasta que encuentran la perla preciosa. Hay personas que se pasan toda la vida creyendo que habían encontrado la perla preciosa, pero un día encuentran la verdadera. Lidia, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ella estaba buscando. La religión no le servía, la ley no le servía, la tradición no le servía, estaba buscando. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Bum! Encontró la perla. Buscó hasta que encontró la perla. El Señor le abrió el entendimiento. El etíope. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba buscando las perlas, y se encontró con la perla por medio de Felipe. Hay quien la encuentra sin esperarlo, y hay quien busca y busca y busca hasta que la encuentra. Cornelio, Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Guido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y vino Pedro después con la perla de gran precio. Y la encontró después de buscarla. Hay quienes buscan y buscan y buscan y la encuentran. ¿No nos pasó un poco a nosotros esto? ¿No nos pasó a nosotros como congregación que un día nos encontramos con la perla de gran precio? ¿De verdad? No sé, tal vez no. Pero hay quienes se la encuentran de golpe. Hay quienes buscan hasta que la encuentran. Pero a los dos les cuesta todo. Todo, todo. Es una perla de gran valor, es un tesoro escondido. Pero el costo de esa perla, de ese tesoro, es todo. Cualquiera sea la circunstancia en que te hayas tropezado con él, cuesta todo, 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 todo. El que no es capaz de darlo todo no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Esto era algo que los discípulos tenían que saber. Esto era algo que era para discípulos. El reino de los cielos es algo valiosísimo por el que vale la pena darlo todo. Darlo todo. Y como el que lo vendió, vendió todo con gran gozo, porque ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo. Otro misterio del reino de los cielos revelado. ¿Alguna pregunta?